Muy bien. Hemos tenido que cambiar de lugar, porque si no, no se transmite. Muy bien. Estamos en el Viernes Santo, les decía, y no estamos en la evocación de un hecho del pasado. Ya ayer algo se decía en la charla del jueves. Ayer les decía el Padre, pues que gracias a la liturgia uno vive el acontecimiento. No es que recuerde el pasado, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar en el Calvario. Hoy vamos a estar ante el cuerpo de Cristo crucificado, muerto. Entonces no es algo que, por ejemplo, es como recordar el combate de Angamos. No es como quien recuerde el combate de Angamos. Y no es que Miguel Grau se va a hacer presente. No. Eso es recordar algo que pasó. En cambio, hoy, por la liturgia, así como ayer hemos estado en el cenáculo y Cristo le ha lavado los pies a los 12, así también hoy, cuando celebremos el oficio de la Pasión, vamos a estar en el mismo Monte Calvario. Vamos a estar ahí, viendo cómo Cristo está siendo crucificado. ¿Y esto por qué? Porque alguno puede preguntar, pero eso no pasa en la vida normal, en la vida ordinaria. Sí, ciertamente que no pasa. Pero hay un único acontecimiento de la historia que no ha quedado absorbido por el pasado. Es el misterio pascual de Cristo. Esto que estamos viviendo desde ayer, su pasión, muerte y resurrección. ¿Esto qué consecuencia trae? Una, que para la mente humana es inimaginable. Este único acontecimiento que no ha quedado absorbido en el pasado se está desplegando. Se está desplegando, es como la onda expansiva de una bomba. ¿Y cuándo terminará ese despliegue? Cuando Cristo venga por segunda vez. Lo leíamos en la segunda lectura de la misa de ayer, de la Cena del Señor. Comeremos el cuerpo del Señor y beberemos su sangre hasta que vuelva. Ya cuando vuelva no hará falta. Entonces, esto que vamos a hacer es real, es lo que, por decirlo de alguna manera, estamos ahí. Y entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle, porque va a ser clave para entender el sentido de lo que estamos viviendo estos días. Algunas cuestiones del Viernes Santo. Primero, que muchos se quedan aquí. Si ustedes se dan cuenta, mucha de la religiosidad del Perú está marcada por la cruz. ¿Cuál es la fiesta más grande, la fiesta religiosa más grande en el Perú? La Semana Santa de Pachacamac, sí, ya. Aparte de la Semana Santa en Pachacamac, ¿cuál es la fiesta religiosa más grande en el Perú? ¿Y quién es el Señor de los Milagros? Un crucificado. Por ejemplo, ahorita no, en estos días, en estas 2 semanas, la anterior y esta, en el centro de Lima hay muchas procesiones, de las cuales te puedo apostar que el 50% de ellas tiene la cruz. O es un crucificado, o es un lienzo de un crucificado, o es un nazareno cargando la cruz. Entonces, mucha de la religiosidad entre nosotros está marcada por la cruz. Los que vivimos aquí en Pachacamac. En cada pueblo, ¿cuál es, digamos, una de las fiestas principales? La cruz. La cruz. Entonces, mucho
de nuestra religiosidad está marcada por la cruz. Y en algunos lugares, mañana ya no tiene la misma importancia. Ya la vigilia pascual, por ejemplo, no es esa vigilia apoteósica, como seguramente será esta tarde aquí. Porque muchos se quedan en la cruz y no salimos de ahí. Y nos quedamos en el viernes y nos olvidamos que la victoria está en el domingo. Hay un grave error. Algunos le tienen miedo a la muerte porque piensan de que ella tiene la última palabra. Y no es así. No es así. La muerte no tiene la última palabra. Si alguno de ustedes tiene la afición o por estudios ha tenido que conocer la filosofía existencialista, va a darse cuenta que muchos filósofos de esta corriente van a apuntar a eso. La muerte es el final. La muerte nos aniquila, nos desaparece. Esta idea la repito siempre en los funerales, por ejemplo. ¿Y por qué le tienen miedo algunos a la muerte? Porque piensan que ya es el final de todo. Y se olvidan algo importantísimo. Lo iba a decir con un eslogan político, pero mejor no lo digo para que nadie piense nada. Pero lo bueno viene después. Esa es la vida verdadera. Algunos me han entendido, ¿no? Lo bueno viene después. Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte, y sobre todo si uno está en gracia de Dios, no hay que tenerle miedo. Porque la muerte es un paso, Pascua. Por eso estos días se llaman el misterio pascual. Entonces no hay que tenerle miedo a la muerte. La muerte no nos aniquila, al contrario. Después viene lo bueno. Entonces, queridos hermanos, démonos cuenta que la muerte es solo un momento. Eso sí, clave porque marca nuestra existencia. Eso sí. Por ejemplo, nosotros, al morir, o vamos al cielo, si hemos sido lo máximo, vamos al purgatorio, si todavía hay algo que limpiar, o si nos hemos portado mal y nos hemos obstinado en ello, iremos al infierno. Es así. Entonces, queridos hermanos, la muerte es un paso. La muerte es ese momento determinante de la existencia, pero no es el final de la existencia. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Entonces, aquí nos puede surgir la pregunta, ¿pero por qué murió Jesús? Si Jesús no pecó. Porque cargó sobre sí los pecados de la humanidad. Y aquí yo quisiera que pensemos un poquito en esto. A ver, salvo que sea San Luis Gonzaga o Santa María Goretti, seguramente todos hemos pecado alguna vez. Y hay unos pecados que nos han traído un tremendo remordimiento de conciencia, ¿sí o no? Imagínate que Jesús carga con ellos, pero de toda la humanidad. O sea, no es que Él esté remordiendo la conciencia, simplemente que siente en Él el peso de todos esos pecados. Si a nosotros un pecado o dos pecados nos perturban, imagínate cómo estaba la humanidad santísima de nuestro Señor, que por naturaleza no podía admitir pecado. Es como que yo te meta a una pista de baile y lo único que sabes bailar es reggaetón, pero la música que ponen es salsa. ¿Cómo te sientes? Incómodo, porque yo sé bailar una cosa, pero no sé bailar la otra. Pues en la humanidad santísima de Jesús lo estaban poniendo
disculpen, lo quiero expresar gráficamente, no digo que sea así, ¿no? Pero lo están poniendo a bailar una cosa, pero no sabe bailar la otra. Entonces, en su humanidad santísima está cargando con todo el pecado de la humanidad, se siente incómodo, angustiado, lo somatiza, pero además está sujeto a todo un proceso de maltrato. Es eso. Imagínate que te sientes incómodo, pero encima viene alguien y te mete un bofetón. Te sientes peor. Imagínate que viene otro y luego te insulta. Se te baja la moral. Entonces, ya estás incómodo, te han golpeado, te han insultado. Y uno se siente mal, ¿no? La muerte de Jesús no fue nada fácil, en lo absoluto, no fue nada fácil. Sintió angustia. Imagínate que tú sabes que llega la hora. Yo estos días he estado poniendo el ejemplo del sicario. Tú sabes que a tu hijo lo van a matar y te llega una llamada y dice, ya estoy en la esquina. Hagas lo que hagas, nadie me va a detener. Y no soy yo, somos varios. Hay una angustia tremenda, terrible. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar. Pero incluso en su oración se sentía perturbado, porque 2 veces dice, Padre, si se puede, aparta de mí este cáliz. O sea, en la humanidad santísima de Jesús ni siquiera había un deseo de querer pasar por eso. No tanto por el sufrimiento físico, sino porque tenía que cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el que nazca segundos antes de su segunda venida. Eso era lo que le angustiaba a Jesús, a tal punto que empezó a sudar sangre, la hematohidrosis, que eso se da en situaciones extremas. Al día de hoy Jesús no ha sido el único caso, ¿eh? O sea, hay personas que están sometidas a un estrés extremo, a una angustia extrema, que de los poros se revientan las venas y empiezan a sudar sangre. Pasa. Entonces sintió angustia, sudó sangre, sintió el golpe de la traición de Judas. Imagínate que tú has ayudado a una persona, has puesto todo de tu parte para que salga adelante. ¿Sigue transmitiendo? ¿Sí? Porque aquí se ha cortado. Les decía que tú has ayudado a alguien, le has dado lo mejor, de repente hasta lo has criado, le has enseñado cosas que de repente en otros lugares no le iban a enseñar, etc. Y viene y te dice, por esto poco te pongo en manos del peor. Uno se siente atormentado. Y Jesús, ¿cómo responde Jesús a Judas? Amigo, ¿a qué has venido? Esa pregunta tiene múltiples connotaciones. Puede ser un reproche, puede ser simplemente una pregunta de cariño, puede ser 1000 cosas. ¿A qué has venido? Puede ser ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Entonces, siente ese golpe de la traición. O Pedro, me negarás antes que cante el gallo. Entonces lo traicionaban, lo vendieron por tan poco, sintió angustia,
En el proceso judicial, primero lo mandaron a azotar. Y no es que lo azotaron pues con esos cordoncitos ahora que son así muy simbólicos, no. Usaban el flagelium. Y el flagelium era un látigo que en las puntas tenía o huesos o garras de plomo. Por eso quienes han visto la película de la Pasión se habrán dado cuenta que en esa escena, cuando lo flagelan, la carne comienza a salpicar. Y era un sufrimiento tremendo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Le escupieron, le arrancaron la barba. Le arrancaron el que ha tenido barba, cuando se la ha tenido que afeitar, seguramente habrá sentido el ardor de tener que pasar la máquina eléctrica o la manual, la que sea. Duele. Imagínate que te lo arrancan. O aquel que, no sé, hace estas despilaciones con cera, ¿no? Luego te lo arrancan. Yo no he pasado por ese dolor, por si acaso. Pero me imagino que debe ser algo doloroso. Eso le pasó a Jesús. La espalda herida, le arrancan la barba, lo insultan. ¿Por qué entre los conductores se insultan? Cuando uno va por la calle manejando, ¿no? ¿Por qué se insultan? ¿Para darse los buenos días? No. Es para hacerle sentir mal al otro. Es por eso que a Jesús lo insultaban. ¿Para qué? Para hacerle sentir mal. Y en la humanidad santísima de Jesús, ciertamente, los insultos seguramente lo perturbaban. Y lo llevaron a la cruz, que fue un sufrimiento tremendo. ¿Dónde apareció la cruz? Se puede preguntar alguno. Pues la cruz es un castigo muy antiguo que apareció en la época de los persas. ¿Y para qué crucificaban? Porque según esas creencias que tenían ellos, los egipcios también, pensaban que enterrar a un criminal era contaminar la tierra. Entonces los dejaban crucificados y allí, con ayuda de las aves, iban desapareciendo poco a poco. Por eso los crucificaban. Los romanos van a conocer este castigo cuando tienen un contacto con los griegos y con los cartaginenses. Porque Jesús muere juzgado por los romanos. Entonces, Jesús recibe el castigo a través de ellos, no de los judíos. Los judíos son los que lo empujan, pero son los romanos los quienes ejecutan el castigo. Un crucificado podía morir en horas o en días, y como les digo, pues las aves lo ayudaban, ¿no?, a que muriera más rápido. Solo que en el caso de la muerte de Jesús tuvieron que acelerar el proceso porque estaban a la víspera de la Pascua. Y entonces los romanos, como muchos en este momento, se sienten que están en sus días libres, y los judíos pues no querían ensuciarse porque ahí inmediatamente tenían la Pascua. Para los cristianos la cruz no fue el símbolo desde el comienzo, porque por mucho tiempo, de hecho los 5 primeros siglos, la cruz era señal de algo feo, era una señal deshonrosa. A partir del siglo V, recién se empieza a mostrar la cruz como un símbolo de victoria. Padre, entonces, ¿qué usaban los cristianos? El ictus, el pescadito.
De hecho, hay varios movimientos que usan como símbolo un pescadito. Ese fue el primer símbolo que usó el cristianismo. Y hay pinturas muy antiguas del siglo I en donde se usaban dos: el pescadito y un joven, que refería a la vitalidad de Cristo resucitado. Esos eran los dos símbolos del cristianismo. Pero a partir del siglo V se empieza a mostrar la cruz. Este era el peor de los castigos, era el peor, y normalmente estaba reservado para los esclavos. Un romano no moría crucificado, así de simple. Esto normalmente era para los esclavos, para los que no valían nada. Ahora bien, si por alguna casualidad moría un romano en la cruz, era porque tendría que haber hecho algo muy feo, muy feo. Tenía que ser en un recinto amurallado, porque esa vergüenza se pasaba en privado. Pero aquí viene un detalle, Los historiadores, Flavio Josefo y algunos otros más, hacen notar algo. Normalmente a los crucificados los acompañaba solo su familia. En el caso de la crucifixión de Jesús, lo acompañó una multitud, esa multitud de la que habla el Evangelio, que lo insultaban, lo injuriaban, lo escupían, lo maltrataban. Interesante. Aquí permítanme un paréntesis, ¿sí? El Papa Benedicto XVI, en una obra que se las recomiendo, y si alguno la tiene, léala estos días, en Jesús de Nazaret, en el volumen 2, dirá que hay que distinguir dos multitudes: la del Domingo de Ramos de la del Viernes Santo. Dicho en palabras sencillas, la del Domingo de Ramos era una multitud buena. La del Viernes Santo era una multitud mala e influida por el maligno. Habrán otros estudiosos, teólogos, especialistas que dirán no, es la misma. Y cómo cambia la mente del Domingo de Ramos a la del Viernes Santo. Pero yo, en lo personal, prefiero adherirme a esa. No es la misma gente. En tal caso, los sumos sacerdotes, los fariseos, tendrían que haber estado con Jesús el Domingo de Ramos, pero no, estaban buscando cómo detenerle. La cruz tiene dos palos: el estipes, que es el palo vertical, y el patibulum, que es el palo horizontal, que era cargado por el propio condenado. Por eso muchos hablan del patíbulo de la cruz, que es el brazo horizontal. En la mañana decían las laudes que pensemos un poquito, no era una caña, no era un palito insignificante, tiene que haber sido una madera pesada. Entonces Jesús ya tenía la espalda abierta, ya le habían insultado, escupido, golpeado. La corona de espinas, ya le habían puesto la corona de espinas. Y ahora le hacen cargar una madera. Y en el cuello le colgaban el título de la condena. Y ahí pues se cumple lo del Evangelio. Mandaron a escribir Jesús, Rey de los judíos. Y le quieren corregir, no, pero él no es el rey. Debes poner, dice que es el... No, lo escrito, escrito está. Hablar del reinado de Jesús sería un tema aparte, ¿eh? Eso daría como para una hora de conversación, pero no les voy a alargar la explicación en esto.
Normalmente, a los crucificados no los clavaban, los amarraban. Solo clavaban a los que podían escaparse. O sea, miren qué tan mal y tan bajo han pensado en Jesús, que pensaban que se iba a escapar. Claro, si uno lee el final de la Pasión, por ejemplo, la de Mateo, dicen, por favor, manda una guardia al sepulcro, porque este embaucador decía que iba a resucitar el tercer día. De repente roban su cuerpo y dicen que ha resucitado. A los crucificados no los clavaban, pero a Jesús sí lo clavaron. Y además no los clavaron pues con un clavito de estos de construcción. Eran clavos largos de 18 centímetros aproximadamente. Estamos hablando de que ha tenido que entrar por sus manos una cosa bastante grande. Y, como ya les adelantaba, pues a los crucificados no los querían sepultar, los dejaban ahí, pero como ya les decía también, pues querían adelantar los procesos y querían hacer las cosas de otra manera, porque los judíos ya tenían la Pascua y los romanos tenían sus días libres, entre comillas, ¿no? Entonces, Jesús murió rapidísimo. Un detalle: normalmente los crucificados estaban a la altura del suelo, o sea, la cruz era del tamaño del crucificado. Pero según los historiadores dicen que en el caso de Jesús no fue así. Posiblemente en el caso de Jesús tuvo que ser una cruz mucho más alta. ¿Por qué? Porque querían que sea un castigo ejemplar y que todos lo vieran, más allá de la muralla. Queridos hermanos, podríamos hablar de 1000 detalles más. Ya algunos, los que vienen aquí, me los han escuchado en estos días, ¿no? Por ejemplo, pensar en el ahogamiento de Jesús. O sea, alguien que está suspendido y no tiene facilidad de moverse, pues muere ahogado. Pues va más allá de esto, queridos hermanos. La muerte de Jesús, en el fondo, es ese precio que tenemos, bueno, que Él ha pagado por nuestro rescate. Por eso cuando mires la cruz, piensa, ese es mi lugar, ese es el lugar que yo merecía, ese es el lugar de mi castigo, no el de Él. Y el inocente muere por los culpables. Termino simplemente hablándoles de lo que va a acontecer esta tarde. En la tarde tendremos la Pasión del Señor. Esta mañana, hasta el mediodía, pues la iglesia estará abierta con mucha austeridad, con mucho silencio, para acompañar a Jesús. Y luego por la tarde, a las 5, tenemos aquí la Pasión del Señor, que es, como les decía, estar en el Monte Calvario. En la tarde escucharemos en las lecturas algunas imágenes del siervo sufriente, de ese Cristo paciente, de ese Cristo que va a morir por amor. Luego terminará con una solemne oración de los fieles, que así era en la antigüedad, solo que ahora en la misa pedimos por el Papa tal, por las autoridades tal, por los necesitados tal, por eso tal, ya, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pero antiguamente las peticiones en las misas eran así como las vamos a hacer hoy. No sé cómo las harán, pero donde yo presida, sí me gusta hacerlo como era siempre, ¿no? Oración de rodillas, de pie. Oración de rodillas, de pie. Así era en la antigüedad, ahora no. Por los enfermitos, para que encuentren su medicina a tiempo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, ya, se acabó. No, era... Si alguien quiere conocer, por ejemplo, un paréntesis. Yo tenía un profesor cuando estudiaba en la Facultad de Teología, que él decía,
¿Quieres saber cómo era la misa antiguamente? En los primeros tiempos, anda a la misa crismal. Porque en los primeros tiempos no había parroquias y los obispos iban de iglesia en iglesia y con él iba rodeado de los sacerdotes. Es de mucho después que los sacerdotes empiezan a presidir la misa, pero al comienzo no era así. Iba el obispo y el obispo era el que presidía. Entonces, ¿quieres saber cómo eran las peticiones en la antigüedad? Como se hacían hoy día. Y después viene la adoración de la cruz. Y ojo, hoy y mañana son los únicos días que nos arrodillamos delante de la cruz, que hacemos genuflexión delante de la cruz. ¿Por qué? ¿Porque estamos adorando una imagen? No, porque estamos contemplando en ella el misterio de Cristo crucificado. Después de la pasión, en la iglesia no va a haber la Eucaristía. Ahorita está, pero se retira después del oficio de la pasión. Pero después de ella no va a estar. Pero sí que vamos a tener aquí la cruz. Entonces, con la cruz nos preside hoy, mañana, hasta la vigilia pascual. En algunos lugares, aquí seguramente, pues la develarán y luego la besaremos todos, ¿no? Y la adoraremos. Y luego la celebración termina con la comunión, que es un gesto reciente, en verdad, es de Juan 23. Juan 23 introdujo la comunión el Viernes Santo. Hoy y mañana son los días en que no hay misa. Alguien me preguntaba, padre, ¿a qué hora es la misa el Viernes Santo? No hay misa. Antiguamente le llamaban la misa los presantificados porque se comulgaba en lo que se consagró el día anterior. Pero hoy no hay misa. Y mañana tampoco. Padre, pero la vigilia pascual la han puesto a las 9 de la noche. Sí, pero ya es domingo de resurrección. Ya es domingo. Aunque lo estemos celebrando el sábado, ya en la tarde del domingo del sábado ya es domingo. Entonces, la vigilia pascual ya la estamos celebrando en el domingo. ¿Sí? Entonces, hoy y mañana vamos a contemplar ese misterio tan grande del amor de Jesús. Termino con esta frase y ojalá que nos sirva para meditar. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si alguien siente que nadie lo ama, mire la cruz. Jesús ha entregado su vida por ti. Como una cosa práctica, pues los que son de aquí y participen en los oficios, es altamente recomendable que vengan pues con unas vestimentas de luto, ¿no? Tanto hablamos que las tradiciones deben de volver, pues volvamos al luto, ¿no? Entonces, ojalá que en la noche todos los que participen pues vengan así. Que se note que es un día de luto, de tristeza, porque nuestro Dios ha padecido por amor en la cruz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Es día de ayuno, Es día de ayuno. Algunos piensan que hoy día es día para comer todo el pescado que se pueda, ¿no? No, hoy día es día de ayuno. Se puede comer animales de sangre fría, reptiles, anfibios, tampoco mates a tu tortuga hoy día, ¿no? Y pescado, pero yo ya he dicho en algunas ocasiones, para nosotros el mejor ayuno es dejar de comer arroz.
A ver, pues comamos sin arroz hoy día, a ver qué pasa. Porque el pescado está carísimo. Antiguamente se comía pescado hoy porque era la comida de los pobres. Hoy día comer pescado es todo un lujo, ¿no? Pero a ver, deja de comer arroz, pues. Algunos sin arroz no puede. Entonces, a ver, pues, se los dejo de sugerencia. Buenos días. Podemos continuar acompañando al Señor en la capilla de la reserva.